Gloria al Señor. De nuevo voy a ver otro pasaje de las Escrituras que ha causado problemas para los creyentes, especialmente. Recuerdo que a la gente siempre le gusta citar este versículo, que hay de pecar obstinadamente. Veamos una porción en Hebreos capítulo 10. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, suena que es un pecado que un creyente puede cometer porque recibieron el conocimiento de la verdad. Amigo, déjame decirte esto. En primera, puedes recibir el conocimiento de la verdad. Saber que Jesús es el único camino a Dios. Saber que Cristo murió por tus pecados. Recibiste este conocimiento, pero no has recibido la verdad. Es posible que alguien reciba el conocimiento de la verdad, pero no reciba la verdad, que es Jesús mismo. Amén. Estas son personas que recibieron el conocimiento de la verdad, no la verdad. ¿De acuerdo? Pónganlo en la perspectiva correcta. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Vamos a cubrir esto hoy. Y amigo, los pasajes como este han sido malinterpretados para decir que un cristiano puede perder su salvación. Como compartí la semana pasada, el libro de Hebreos fue escrito para los hebreos. El capítulo 1, versículo 1 nos dice que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, es obvio que se está refiriendo al pueblo judío, los hebreos, porque sus padres adoran al verdadero Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No se refiere a nosotros, los gentiles, los no judíos, nuestros antepasados. Obviamente, el contexto es importante. Eso es el número 1. Y cuando habla sobre pecar obstinadamente, si alguien usa ese pasaje contigo y dice, sabes, si pecas obstinadamente, perderás tu salvación. La verdad honesta es que todos hemos pecado obstinadamente, a menos que la porción mencionada aquí sea la definición de Dios de lo que es pecar obstinadamente, con los ojos bien abiertos. La Biblia lo llamó en el Antiguo Testamento arbitrariamente. Amén. Pecar con los ojos bien abiertos. ¿Qué es pecar obstinadamente? Obviamente, cada pecado que un creyente comete en su vida desde que nace de nuevo hasta ahora ha sido obstinado. No podemos decir que no lo es, pero hay una categoría de pecado obstinado, y esta es, una vez que Dios dice pecado obstinado por el que no hay perdón. De hecho, déjenme decirles ahora, es volverle la espalda a Jesucristo. Es como alejar de golpe la mano de Dios y decir, no necesito tu gracia, puedo ganar mi propia salvación. De acuerdo, si miran cuidadosamente, todos esos son pecados contra la gracia. Noten que el Espíritu Santo aquí es llamado, dice, han insultado al Espíritu de gracia. Es un rechazo de la gracia. Noten que el Espíritu Santo es llamado Espíritu Santo o el Espíritu de santidad. Pero aquí lo llaman el Espíritu de gracia, es rechazar la gracia de Dios. Y noten que también dice, ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado. Él compara la sangre con algo común. ¿Qué significa eso? Para el pueblo judío, esto fue escrito para los judíos. Algo común sería considerar la sangre de Jesús igual a la sangre de toros o de cabras, común. En esos días era común derramar la sangre de toros y cabras por el pecado. La sangre de los toros y las cabras solo podía cubrir el pecado. Año tras año, en Yom Kippur o el Día de la Expiación, ellos sacrificaban los toros y los toros cubrían el pecado de la nación por un año. Y al año siguiente tenían que hacerlo de nuevo, claro, solo para cubrirlo. No lo quitaba. ¿Cómo puede la sangre de toros y cabras quitar los pecados? La Biblia dice, hasta que Jesús vino, el verdadero Cordero de Dios cuya sangre quitará los pecados de nuestras vidas. Amén. Tenemos el pecado de considerar la sangre de Jesús como algo común, pero la Biblia dice que Jesús, a través del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios y obtuvo para nosotros redención eterna. La sangre de Jesús tiene calidad eterna, amigo. Amén. Nos da perdón eterno.
como la profecía de Daniel en la semana 70. El Mesías traerá justificación eterna. Amén, amén, amén. Noten que estos son pecados, y la Biblia nos dice que ellos rechazaron a Jesucristo, rechazaron al Espíritu de gracia y volvieron a los sacrificios del templo. Ese es un pecado mayor. La semana pasada vimos la parte donde Dios le prometió a Abraham que lo bendeciría y a su simiente. Ciertamente te bendeciré. Pero noten cómo termina. Es imposible que Dios mienta. Así es como debemos ver este pasaje. Muchas personas están familiarizadas con ese pasaje anterior. Es imposible renovarlos a arrepentimiento. La parte negativa de imposible. Pero hay un imposible positivo del que nadie habla. Es imposible que Dios no te bendiga. Amén. Usan ese versículo. Por ejemplo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y siempre lo usan en un contexto negativo de que el castigo de Dios vendrá. Dios no es hombre para que mienta. Cuando Dios amenaza con algo, Dios lo llevará a cabo. Siempre es negativo. Eso fue lo que me enseñaron. Mientras crecía en la iglesia en la que estaba, siempre se usa este versículo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Siempre en el contexto de amenazas negativas y castigo. Pero si observan con cuidado de dónde sacan esta cita, la cita el profeta Balaam sobre Israel. Y esto es lo que él dijo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta o cambie de opinión. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Como ese profeta Balaam fue contratado por el rey de Moab, llamado Balac, para maldecir al pueblo de Dios, para maldecir a la nación de Israel. Pero dijo que cada vez que intentaba maldecirlos, no podía hacerlo, porque ¿quién puede maldecir a quien Dios ha bendecido? Dios los bendijo y no se podía revertir. Ahora, di esto, Dios me bendijo. Nadie puede revertirlo. Ni demonio, ni hombre puede revertir la bendición de Dios en tu vida. Es irreversible. Dije que es irreversible. Amén. Y el contexto de Dios no es hombre para que mienta es que cuando Él te ha bendecido, no puede revertirse. Dios no puede mentir. Eres bendecido y serás bendecido. Y continuarás siendo bendecido. Nadie puede revertirlo. Amén. Todo el contexto es hermoso. Continúa diciendo, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. Noten que no dice que no había iniquidad en Jacob, porque todos sabemos que hay iniquidad en el pueblo de Dios. No dice que no había maldad en Israel. Incluso en nuestras vidas, nuestro consuelo no está en decir que no hay pecado en nuestras vidas, no. No podemos decir que no hay pecado en nuestras vidas, pero el consuelo es este. Hay iniquidad en Jacob, hay maldad en Israel, pero Dios no lo nota. Dios no se percata de eso. Y este es el contexto de Dios bendiciendo a Israel. Dios los bendijo, como si no imputara sus transgresiones sobre ellos. Dios los bendijo, como si no hubiera pecado en sus vidas. Y dije como si. Amén. Así es como Dios bendice. Así es como Jesús sanó a las personas, como si no tuvieran pecados. Él no está imputándoles sus transgresiones. Aleluya, me acabo de alegrar con mi predicación. Gracias, Jesús. Ahora vamos a volver a Hebreos. Dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio. ¿Notan esa frase? Los hebreos, ellos entendían lo que Pablo les decía. Creo que Pablo es el autor del libro de Hebreos. Ellos entendían lo que él les decía cuando aquí dice, hemos huido, escapar para encontrar refugio, porque ese término refugio les es familiar. Las ciudades de refugio, huir por refugio, es algo que se proveyó en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Josué, Dios dice que cuando entres a la tierra, prepares ciudades de refugio. Y vamos a leer sobre eso. Nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Números 35. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien.
Esto es muy importante. Las ciudades de refugio son para las personas que matan a alguien accidentalmente. En otras palabras, no es obstinadamente. Ahora, la Biblia siempre debe interpretar a la Biblia. Vamos a llevar esto al contexto que estamos enseñando. Y aquí vean esto. Dios dejó una imagen de su Hijo y continúa en el versículo 16. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro, ¿un objeto de qué? Hierro. Es asesinato. El agresor es un asesino y será condenado a muerte, pero si alguien mata a otra persona con un objeto de madera, es asesinato. Tienes un objeto de hierro con un objeto de madera. Jesús fue clavado a la cruz con objetos de hierro y la cruz era un objeto de madera. Eso hace que todos nosotros que lo clavamos, judíos y gentiles, nosotros lo clavamos, somos asesinos. Está muy claro. Esto no es homicidio imprudencial, es homicidio premeditado. Y por eso el resultado es que el asesino debe ser ejecutado, el asesino debe morir. Pero algo pasó en la cruz que hizo que esto ya no fuera un pecado obstinado, ya no fuera homicidio premeditado. Jesús mismo cambió todo, porque en Lucas 23 la Biblia dice, y creo que es al momento en que lo clavaron, pasó cuando él dijo esto. Dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. En el momento en que Él oró por nosotros, nos puso a todos los que lo clavamos en la cruz, en la categoría de pecado no intencional, asesinato no premeditado. No fue intencional. Aleluya. Eso significa que todos calificamos en Él para la verdadera ciudad de refugio. Y saben, todo el tiempo que vive el asesino en la ciudad de refugio, está protegido de los familiares del hombre al que mató. Él está sano y salvo. No solo eso, le proveen los medios y los recursos de la ciudad. Y las ciudades de refugio son las ciudades del sacerdote. ¿Y sabían que el sacerdote del Antiguo Testamento vivía la mejor vida? Amén. Ellos comían lo mejor. Amén. Se vestían con lo mejor. ¿No es una imagen maravillosa de todos nosotros disfrutando de las bendiciones que no merecemos? Amén. Porque ahora estamos en la verdadera ciudad de refugio, nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. Viendo esto en el contexto del entendimiento hebreo del pecado obstinado. Amén. Y un pecado no obstinado, si puedes ponerlo así. Volvamos a Hebreos capítulo 10. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Notan eso? Es decir, las personas que cometían ese pecado, ya no podías hacer una llamada al altar y decir, bueno, si crees que cometiste este pecado, ven al frente y haz esta oración para estar de nuevo bien con Dios. No, ya no había esperanza para ellos. Ya no hay sacrificio por sus pecados. Si le dan la espalda a Jesucristo, rechazan la gracia de Dios, insultan al Espíritu de gracia, creen que la sangre de Jesús está al mismo nivel de la sangre de los toros y las cabras y que no puede quitar los pecados de una vez por todas. Y ellos le dan la espalda a Jesús y vuelven a los sacrificios del templo, porque el templo existía cuando se escribió este libro. Entonces, ellos cometían lo que se llamaba un pecado imperdonable. El pecado imperdonable es un pecado que hoy el creyente no puede cometer. Es un pecado donde ves a Jesús en persona. Amén. Y luego dices que las obras que Él hizo, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar muertos, es por el espíritu del diablo. Eso es atribuirle la obra del Espíritu Santo a la obra del diablo. Eso es un pecado imperdonable. Y es en Jesús en persona. Escuchen con atención. Es equivalente a las personas que con ojos abiertos, conociendo a Jesús. Por cierto, en el contexto cuando Jesús compartió sobre el pecado imperdonable en Mateo 12, ese capítulo es la imagen de Jesús siendo rechazado. En el mismo capítulo donde Él enseñó sobre el pecado imperdonable, Él fue rechazado por la nación de Israel, por los líderes en su oficio trino, profeta, sacerdote, rey. En primer lugar, Él dijo que es más grande que el templo. El Señor del sábado. Todo está en ese capítulo. Lo rechazaron como el más grande sacerdote. Luego Él dijo, uno mayor que Jonás está aquí. ¿Quién fue Jonás? Un profeta. Él es el más grande profeta.
Ellos lo rechazaron en su ministerio profético y lo rechazaron como rey. Uno más grande que Salomón está aquí. Con los ojos bien abiertos, sabiendo quién era él, lo rechazaron. Ese es el pecado imperdonable. En cierta forma, el pecado obstinado es como el pecado imperdonable, cometido por el pueblo judío en esos días al darle la espalda a Jesús. Por cierto, hay una advertencia también cuando se predica la gracia. No insulten al Espíritu de gracia. Un espíritu de favor no merecido y no ganado, extendiendo provisión de sanidad, de salvación, de bendición al hombre. Y ellos rechazaron el Espíritu de gracia. Ellos rechazaron el llamado a la salvación. Trabajarían para ganar la salvación. Ellos querían trabajar, ellos querían sus esfuerzos. Le daban la espalda al Señor y volvían a la ley y a los sacrificios del templo. La Biblia dice, han profanado la sangre del Hijo de Dios. Y esas personas tuvieron el conocimiento de la verdad, pero no recibieron la verdad. Amén. Si ven este pasaje, es de Hebreos, capítulo 10. Vamos a comenzar con el primer versículo de este capítulo. Comienza diciendo, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca pueden los sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año hacer perfectos a los que adoran. No habrían dejado los sacrificios, el sacrificio de bueyes y cabras. No habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados, y la frase de una vez por todas, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. La sangre de Jesús nos ha purificado de una vez por todas. Ya no deberíamos sentirnos culpables de pecado. Pero esos sacrificios de bueyes y cabras son un recordatorio anual de los pecados. Noten, este recordatorio de los pecados es lo opuesto a no sentirse culpables de pecado. Y hoy parece que la iglesia quiere traer de nuevo los recordatorios de los pecados, recordatorio de pecados. Casi cada sermón es un recordatorio de pecados. Y creemos que somos espirituales. Al recordarles a las personas sus pecados, ellos no pecarán. Error. Recordarles el pecado los hace conscientes del pecado. Entre más conscientes sean del pecado, no podrán evitar seguir pecando. Amén. La Biblia dice que si creemos bien que el sacrificio de Cristo es uno y nos ha purificado a todos, nos limpió. Amén. Ya no deberíamos sentirnos culpables de pecado. Sentirse culpable de pecado es decir que Jesús no hizo un buen pago. Es dudar de la finalidad de su pago. Es insultar al Espíritu de gracia. Jesús hizo una obra perfecta. Amén. Y la perfección aquí se refiere a una obra perfecta en una conciencia perfecta. Es una conciencia que ya no está bajo la carga pesada de la culpa y la conciencia de los pecados. Gloria a Dios. Quiero que recuerden estos 3 puntos para terminar. Si tienen estos 3 puntos en el corazón, estarán bien establecidos en la justificación. Amén. El primer punto es este. Luego Jesús añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, Dios. Ese es el primer punto. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Él quitó el primer pacto para poder establecer el segundo. Por esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Por esa voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Dios. Todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Amén. La voluntad de Dios es quitar el primer pacto de la ley para traer el nuevo pacto de la gracia. Y Jesús dijo al Padre, y esto es, claro, antes de que Él se volviera hombre, Él dijo, Padre, mira que vine a hacer tu voluntad. Él quitó el primero para poder establecer el segundo. Y por esa voluntad, todos fuimos apartados para Dios. Fuimos hechos santos, santificados a través del cuerpo de Jesucristo, a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo? De una vez para siempre. Ese es el primer punto. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el Padre. Amén. El segundo punto. Todo sacerdote celebra el culto día tras día. Eso es diario, ofreciendo repetidas veces, lo repiten, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesús, después de ofrecer ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la derecha de Dios. El segundo punto es la obra del Hijo. El primero es la voluntad del Padre.
El primero, el segundo, es la obra del Hijo. Te ha establecido, amén, para siempre a los ojos de Dios. Tus pecados han sido quitados. Di esto después de mí 3 veces. Un sacrificio por los pecados para siempre. Dilo de nuevo. Un sacrificio por los pecados para siempre. Dilo de nuevo. Un sacrificio por los pecados para siempre. Amén. Amén. La obra de Jesús, el Hijo. Y el tercer punto es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Notaron que el Dios Trino está en este capítulo? Mucho antes de ver la porción en el mismo capítulo donde dice pecado obstinado, debes saber a qué le estás dando la espalda. Esas personas estaban dando la espalda, se voltearon contra la voluntad de Dios, el Padre, la obra de Jesucristo, el Hijo, y el testimonio del Espíritu Santo, a lo que llegaremos ahora. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu Santo? También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. El Espíritu Santo nos da testimonio. Ese es el tercer punto, el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Vean esto, después añade. Después de que el Espíritu Santo dijo antes, pondré mis leyes en su corazón, Él añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Es decir, la cláusula que hace que Dios pueda poner sus leyes en nuestro corazón y escribirlas en nuestra mente es esta. Al saber esto, que Dios es misericordioso, propitious en griego, con mi injusticia y mis pecados, Dios ya no los recuerda. Tus pecados, Dios ya no los recuerda. Amén. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.